Vamos a hablar ahora con Chuse Fernández, director de proyectos de la productora Resonar. Chuse, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí con nosotros, Chuse. El Arzobispado de Zaragoza presentó este marzo pasado en Alma Mater Museum el proyecto Una joya escondida, la Biblioteca del Marqués de Roda, que consiste en la restauración de esta biblioteca y cuyo objetivo es recaudar dinero para poder llevarla a cabo. Desde la productora Resonar habéis grabado un maravilloso audiodocumental que pone de manifiesto la importancia de esta biblioteca y la necesidad de su restauración y su fondo histórico. Cuéntanos cómo fue este proceso creativo. Bueno, pues la verdad es que por nuestra parte fue muy gratificante y muy enriquecedor poder trabajar en un espacio tan singular como la Biblioteca del Marqués de Roda por la sonoridad que encierra el espacio, por esa atmósfera que creo que hemos podido replicar y trasladar a la pieza sonora y sobre todo la posibilidad de grabar in situ las voces de algunas de las personas que intervienen en este documental y que además aprovechamos esa sonoridad de la que te estaba hablando para darle todavía más sentimiento a las palabras que nos aportaban estas personas. Yo creo que fundamentalmente ese proceso creativo surge de la propia visita inicial al edificio, recorrer sus pasillos, sus escaleras, ver aquellos pequeños detalles que a lo mejor pueden pasar desapercibidos inicialmente y sobre todo tener la posibilidad de aprovechar la sonoridad de esas salas para aplicarlas después al propio documental. Ujú. Porque además técnicamente yo os he llegado a oír que grabáis como en círculo, puede ser como alrededor de la persona que graba, que Sí, bueno, locuta. nosotros sí, lo explico rápidamente. Este documental lo grabamos con tecnología binaural, con dispositivos especiales que permiten grabar los sonidos de una manera muy, muy parecida a como escucha un ser humano. Es decir, no solamente de manera estereofónica, sino además con esa profundidad y esa posición de los sonidos, de las voces, que te permiten localizar. Nosotros siempre recomendamos que este tipo de productos sonoros binaurales se escuchen con auriculares porque de esa manera la sensación es mucho más íntima e inmersiva. No es exactamente que grabáramos alrededor de las personas, sino que aprovechábamos esa sonoridad de la que te hablaba antes para, con este tipo de microfonía especial, recoger ese espacio sonoro y esas voces e incluso los efectos de sonido que se aplican, unos pasos, una puerta que se abre y se cierra, podemos localizarla cerrando los ojos respecto a la posición en la que estamos escuchando. Y ese sería un poco el fundamento de la producción sonora binaural en la que llevamos ya años trabajando. Ujú. Y luego lo que es el guión, ¿tuvisteis asesores? ¿Cómo fue un poco ese proceso del guión del documental? Sí, el guión, tuvimos la inestimable colaboración de Yolanda Gómez, una periodista de mucha trayectoria aquí en Zaragoza, y bueno, pues fue ella quien desarrolló el guión, dándole también un cierto toque de dramatización, de, vamos a decir, ficción sonora o radioteatro, pero en Ujú. realidad lo que hacíamos era crear una historia desarrollada, además acompañada por la propia voz de el Marqués de Roda, que en este caso la interpretaba Juanjo Hernández, un Sí, una voz conocidísimo locutor maravillosa, sí, y que además tiene una voz con una presencia especial sí. que se reforzaba además en ese espacio, en esa reverberación Ujú. de las salas de la biblioteca y esa sensación binaural en la que, si escuchas con auriculares, te sientes acompañado por el personaje que te va, por un lado, presentando a las diferentes personas que participan y al mismo tiempo acompañándote, paseando por las diferentes estancias de la biblioteca. Ujú. Oye, Chuse, cualquiera que quiera escuchar este audio documental puede hacerlo a través de la web bibliotecamarquesderoda.com y también en otras plataformas. Cuéntanos, ¿en cuáles? Bueno, pues esto sí, la verdad es que en las plataformas nos ayudan muchísimo a la hora de producir y de distribuir, sobre todo, un contenido sonoro.
Este documental, que como muy bien has dicho, está ubicado en su propia página web y es así pues por varias razones. Una principal es poder acceder al sistema de patrocinio que, que es el motivo principal de este documental, dar a conocer el espacio, el tesoro escondido que tenemos en Zaragoza y la necesidad de esa restauración eh, para poder disfrutarla posteriormente de la mejor manera posible. Pero también porque en esa página web hay una serie de documentos, fotografías, cortes de audio que no han entrado en el documental por tema de duración y que sí que están disponibles para aquellas personas que quieran profundizar en lo que es la historia de la Biblioteca del Marqués de Roda, el propio personaje, la historia que hay alrededor. Y, como te decía, eso estaría en la página web y en las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple y también en YouTube, donde a pesar de que sea una plataforma de vídeo, también está disponible el audio documental. Lo que hacemos es acercar al máximo posible de escuchantes, de oyentes o de interesados en este proyecto que puedan acceder de la mejor manera posible a través de su propio ordenador, de su teléfono móvil, de las plataformas que ya utilizan habitualmente. La Efectivamente. verdad es que en este momento las plataformas ayudan muchísimo a distribuir de manera prácticamente universal y además en cualquier lugar del mundo. Una vez que habéis trabajado toda la historia del documental, entiendo que os habéis familiarizado mucho con el propio Marqués, con sus valiosos libros. ¿Con qué detalles, de todo lo que has escuchado, ¿no? Nunca mejor dicho, Ujú. con qué detalles te quedas del Marqués o de su biblioteca que te apetezca contarnos? Bueno, pues del personaje como tal, de su tenacidad aragonesa, de su interés por dejar claras cuáles son sus ideas, ir incluso en contra de sí mismo, porque al fin y al cabo el Marqués de Roda fue un estudiante del colegio jesuítico que se ubicaba en ese espacio, que tras años de trayectoria eh, como emisario y como embajador de los reyes españoles en diferentes lugares de Europa, vuelve para precisamente el colegio jesuita en el que él ha estudiado y se ha formado para poder ejercer esas actividades importantes, pues vuelve con unas ideas totalmente renovadoras y es impulsor de la expulsión de los jesuitas, lo cual a mí me parece totalmente surrealista. Muy aragonés también, ¿no? Este surrealismo contradictorio. Por otra parte, ese afán coleccionista casi, pues no sé, te diría enfermizo, ¿no? Es decir, pero es que colecciono libros y colecciono incunables y tengo tal cantidad de volúmenes importantes que decido que cuando me muera este contenido, todo este contenedor de miles, yo creo que, si no recuerdo mal, el dato eran más de 15.000 volúmenes en esta biblioteca, se donen al espacio en el que se ubican y no sea posible disgregarlos. Es decir, que esto hubiera sido muy sencillo que herederos del Marqués de Roda o las propias instituciones que a lo largo de los siglos han estado al cuidado de esta colección hubieran ido pues, por el mantenimiento simplemente de la propia colección, hubieran vendido algunos ejemplares. Pues está terminantemente prohibido por parte del propio Marqués de Roda y así se ha mantenido hasta el momento, que todos los volúmenes se mantengan unidos. Y eso le da un valor incalculable. Y de hecho, esta biblioteca, gracias a esa decisión del propio Marqués de Roda, es una de las más importantes de libros antijesuíticos y de incunables que hay en España y probablemente en Europa. Pues muchísimas gracias, Chuse. Gracias por haber convertido en una fabulosa historia que escuchar este proyecto tan interesante que esperemos que llegue a los amantes del arte y de la historia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.